Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'tzvotav v'tzivanu lasok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah leamo Israel, Beshen Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas ocuparnos del estudio de tu Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah, instrucción a tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Que así sea. Vamos a compartir hoy, iniciando en el sistemático Mateo, desde las fuentes hebreas, desde el estudio, como siempre solemos hacer, desde el estudio hebreo. Desde luego que vamos a introducirnos en este libro, ¿sí?, en esta noche, y vamos a tomar ¿sí?, los estudios, los textos, todo del Shem Tov. ¿Sí? La versión del Shem Tov, que es la única que se conoce, ¿sí?, desde el hebreo. Originalmente fue escrito en hebreo, aunque muchos no saben eso, aunque muchos otros dicen no, fue escrito en griego, en realidad eso del hebreo es una mentira, o fue escrito en arameo. No, en realidad fue escrito en hebreo, fue traducido al griego posteriormente, y es por eso que, bueno, muchas cosas fueron cambiando dentro del punto de vista occidental, hasta el punto de agregar el san, ¿sí? El san que usted ve y lee en tantas Biblias, San Mateo, San Juan, San Lucas, ¿sí? Todo eso es trabajo de la Iglesia Católica, pero no es lo que nos interesa esta noche. Vamos a compartir en la introducción, entendiendo el marco histórico del Evangelio, ¿sí? La palabra Besorá significa buenas nuevas, que es la misma traducción de Evangelium o Evangelion, que es la palabra griega. Tenemos que entender, para situarnos en la época de Matai, durante la vida de Mashiach, todo lo que era Israel, el territorio de Israel, estaba bajo la jurisdicción de Roma. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, muchas legiones, digamos todas en ese entonces, estaban comandadas por Pompeyo, y subyugaron toda la región, mayormente toda la región donde nos vamos a situar en nuestro estudio, y la anexaron a una provincia romana de Siria en el 64, más o menos 63, antes de Mashiach, no está bien definido, y después de haber disfrutado de una independencia política de unos 80 años aproximadamente, antes de esa llegada de los romanos, que es la que estamos situados ahora, los judíos sufrieron mucho por la presencia y por la autoridad de gobernadores extranjeros, desde luego. Por eso decíamos, fueron subyugados, tanto civiles como militares, ¿sí? Cuando el Senado romano, ¿sí?, en este caso nombró a un personaje allí por el año 37 antes de Mashiach, llamado Herodes, le llamaban Herodes el Grande, aunque no era grande, ¿verdad? Pero sí le llamaban, y como rey, sobre toda buena parte, digamos, de lo que es la actual Israel. Claro, la suerte de los hebreos, los Yehudim, los judíos de aquel entonces, fue mucho más angustiosa. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que habían ciertos tipos de gobernadores, digamos, que tenían, algunos eran un poquito más fuertes que otros, y es fácil entender que el deseo de lograr esa independencia se convirtiera en una obsesión general y afectara casi todos los aspectos de la vida nacional del pueblo de Israel. Tenemos que entender la cultura bíblica, como siempre decimos, antes de meternos a estudiar la Biblia, de entender un libro, meternos también en el ambiente en el cual nos están dando mucha información, pero muchas veces la gente no se toma ese trabajo, entonces no entiende o malinterpreta. Claro, había un pensamiento romano plasmado en todo lo que es el antiguo Israel, en esa época me refiero,
Claro, los Yehudim, los judíos, sabían claramente sobre las profecías mesiánicas, las profecías acerca del Mashiach, del Tanaj, mediante Moshe, mediante los profetas, claro, mediante el Eterno. El Eterno mismo fue quien le dio todas esas profecías, pero también se tomó el trabajo, estudiamos, nos tocó estudiar también Deuteronomio, se tomó el trabajo de decirles y advertirles que no se desviaran porque iban a ser subyugados por gente extranjera que no tenía nada que ver con el pueblo. ¿Sí? Entonces, vamos a introducirnos más que nada en el tema. Bueno, el tema de este cuarto, primero, sí, en el orden vamos a tomarlo como primer evangelio, ¿sí? Es la encarnación, la vida ejemplar, el servicio público, la muerte, la resurrección y el ascenso de nuestro Salvador, Yeshua. ¿Sí? Voy despacito, yo sé que muchos están tomando nota. Claro, no fue por accidente, para nada, fue por accidente que los evangelios llegaran a formar parte de todo lo que es el Brit Hadashah. Básicamente porque hablan de la vida de Yeshua. Y la misión del Ben Elohim en esta tierra era de tal magnitud que hubiera sido difícil, si no imposible, aún para los que estaban más íntimamente relacionados con Mashiach, captar el significado de cada detalle de esa maravillosa vida y de ese ejemplo que dejó, ¿sí? Y lo podemos ver, lo vamos a ir estudiando poco a poco a través de las palabras de Matai en esta oportunidad. Entonces, la vida del Salvador, estudiamos, ¿sí? Hay mucho para comparar. Haga de cuenta que, como hemos hecho otros años, no sé si algunos que están con nosotros ya hace tiempo se acuerdan cuando hacíamos sinopsis de los evangelios y comparábamos, ¿sí? Comparábamos cada uno de los evangelios, cada uno fue un cuadro, ¿verdad? Cada uno dando una pincelada de lo más importante que le parecía a él hasta llegar a un cuadro final, donde veíamos la imagen completa. Claro que aquí descartamos completamente descartamos la idea de contradicciones, que es la que muchas veces la gente, ¿sí?, trata de desacreditar el texto bíblico, y como siempre decimos, ¿sí?, al que no le gusta, que cambie de canal, al que se siente incómodo, se puede levantarse, se puede retirar. Es así de simple. La Biblia fue dada para creyentes, no para incrédulos, ¿sí?, no para gente escéptica. Vamos a estudiar, decíamos, desde el Shem Tov Matai. Oímos el estudio antes del nacimiento de Yeshua, ¿sí?, y vemos genealogías, pero vamos a dar lectura. ¿Qué le parece? Sígame usted y vamos a ir tomando nota de nuestro capítulo 1 de Mateo. Libro de la genealogía de Yeshua, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Yehuda y a sus hermanos. Yehuda engendró de Tamar a Fares o Pérez y a Zara. Pérez a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Nazón. Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Shlomo o Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Yoshafat, Yoshafat a Yoram, Yoram a Uzía. Uzía engendró a Yotam, Yotam a Acaz, Acaz a Hizquiyá o Hizquiyau. Hizquiyau engendró a Menashe, Menashe a Amón, Amón a Yoshia. Yoshia engendró a Jejonia y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel o Shlatiel y a Zerubabel. Recuerden que los nombres, estoy leyendo, muchos los hicieron la traducción erróneamente, ¿sí? Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor. Azor engendró a Tzadok, Tzadok a Akim, Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a Yosef, marido de Miriam, de la cual nació
Yeshua, llamado el Mashiach, el ungido. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Mashiach, 14. El nacimiento de Yeshua el Mesías fue así. Estando desposada Miriam, su madre, con Yosef, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Yosef, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel de Yahweh le apareció en sueños y le dijo: Yosef ben David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por Yahweh por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel, que traducido es Elohim nosotros. Y despertando Yosef del sueño, hizo como el ángel de Yahweh le había mandado y recibió a su mujer, pero no la nació hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. Palabra del Altísimo. Bendito sea el Poderoso por esta introducción, ¿sí? Primera parte de nuestro estudio sistemático. Mire qué interesante la genealogía del Mashiach, desde Abraham hasta ¿quién? Hasta Yosef, ¿sí? Yosef. Claro, dice claramente la Biblia que fue engendrado por el Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh significa el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo, y nació de Miriam. Pero Miriam como alma, como virgen, dice, quien estaba desposada con Yosef. Entonces, un ángel de Yahweh le explica a Yosef todo, borra sus dudas, porque él estaba confundido. Dijo: yo no estuve con esta mujer, ¿cómo es que está embarazada? Pero el ángel de Yahweh se encargó y le dijo: mira, esto no es normal lo que va a suceder, no es nada normal, pero es importante que lo interpretes y lo entiendas bien. Entonces le dio instrucciones de lo que tenía que hacer, y de esta manera le interpreta el nombre del Mashiach. Le explicó por qué se iba a llamar Yeshua, ¿sí? O sea, le dijo: le vas a poner este nombre y por esto y por esto y por esto. Vamos a iniciar en nuestro estudio, ¿sí? Acompáñeme y vamos a ir tomando nota. Desde luego que hay mucho para analizar, ¿sí? Y le invito también a que tome nota de las citas que vamos a ir compartiendo. Entonces iniciamos de nuestro versículo Aleph, Mateo 1 dice: Sefer Toldot Yeshua HaMashiach ben David ben Abraham. Sefer Toldot es como una introducción que le da Mateo a este libro. ¿Sí? Vamos a tomarlo como un libro. Sefer no es carta, no es Igeret Toldot, es Sefer, es un libro, ¿sí? Y tiene mucho contenido. Son los antepasados humanos del Mashiach, Yeshua, ¿sí? Esto es una visión que tenemos que entender. Mateo 1, desde el verso 1 hasta el verso 17. Puede usted compararlo con Lucas 3, verso 23 hasta el verso 38. Claro, Mateo dije y Lucas, comparar las genealogías. Yo se lo dejo de tarea, yo sé que usted es aplicado en el estudio. Y claro que en el registro genealógico de Yeshua aparece en el verso 1, 17, ¿sí? Las primeras palabras del capítulo 2, verso 1 sugieren que posiblemente Matai quería que este título sirviera también para la narración de los acontecimientos que antecedieron al nacimiento del Mashiach. Esa es la temática de nuestro capítulo 1, antes del nacimiento del Mashiach, en este caso Yeshua. Entonces, al redactar el relato de la vida de Mashiach, dirigido en primera instancia a lectores, escúchelo muy bien, de origen judío. ¿Por qué? Porque usted mira el texto hebreo, aquí lo tengo, el texto hebreo original de Matai, y esto no está para un griego, no lo va a entender, no va a entender ni jota.
Esto está dirigido a gente que ya conoce y que ya tiene una costumbre hebrea. Entonces, va dirigido ¿a quién? A lectores de origen judío. Mateo comienza en forma típicamente judía, dando el linaje familiar de Mashiach. Ben, ¿sí? Ben, tanto, es muy típico de la cultura hebrea. Entonces, Yeshua min Nazaret fue en verdad aquel de quien Moshe y los profetas dieron testimonio. ¿Por qué? Porque el Mashiach había de nacer de la descendencia de Abraham. Génesis 3:16. Entonces es importante este punto, ¿sí? Le voy a dar Génesis 22:18 también, ¿sí? Abraham fue el padre de la nación hebrea, aunque él no era hebreo, pero usted sabe toda la historia, ya hemos estudiado eso. Entonces, de esta manera podemos ver David como fundador del linaje real, Isaías 9, versículos 6 al 7, Isaías 11:1. Entonces Mateo presenta la evidencia de que Mashiach cumple con las condiciones de ser el descendiente de estos dos ilustres personajes del pueblo hebreo. Si no existiera esta evidencia, sus afirmaciones de ser el Mesías de nada valdrían y podrían desecharse todas las pruebas adicionales sin siquiera examinar la veracidad de lo que Yeshua decía, ¿sí? Entonces, cuando Mateo escribió, es probable que fuera posible verificar la genealogía de Mashiach, comparándola, ¿no?, con todos los registros públicos en ese entonces existentes, y buena parte de esta genealogía podía compararse con las enumeraciones del Tanaj. Yo le voy a dar algunas citas, tome nota, usted compara. Primero de Crónicas 1:34, capítulo 2, versos 1 al 15. Primero de Crónicas 3:5 y versos 10 al 19. Los registros que se conocen desde luego. Entonces el hecho, hasta donde se sepa, ¿no?, de que ningún contemporáneo de Mateo, ni siquiera los enemigos declarados de la fe en Yeshua de aquel entonces, alguna vez pusieron en tela de juicio la validez de esta genealogía, es un excelente testimonio en favor de la autenticidad de esta lista genealógica, ¿sí? ¿Por qué dice Yeshua a Mashiach? Claro, muchos lo tradujeron como Jesucristo, como si fuera un nombre propio, pero no, todo eso son cosas totalmente torcidas, los nombres no se traducen, pero bueno, hay que entender que aquí este nombre o este título consta de dos partes. Primero, nombre personal y segundo, atributo. Yeshua es nombre propio, pero Mashiach es un atributo y se considera en forma separada, desde luego, en los textos originales. ¿Sí? Eso de Jesucristo, todo eso fue inventado. ¿Sí? Hago la aclaración. En griego pusieron Isus y dijeron, bueno, Isus es Yeshua o es Josué, dijeron otros. No, pero aquí no estamos hablando del texto griego, aquí estamos hablando claramente de Yeshua, lo que significa Yahweh salva, ¿sí? Mateo 1:21. Ahí más adelante está claro el punto. Otros dijeron, no, Yahweh ha sido generoso, y ya empiezan a deformar las traducciones. Otros dicen, no, como nosotros no mencionamos el nombre, nosotros no podemos decir Yeshua. Se dice Yeshua, dice, y se toman el trabajo con su inagotable creatividad de decir que el nombre es Yeshua, con E, como si fuera un sustantivo nada más, ¿sí? Salvación. Quitando el nombre del Eterno el propósito, mejor dicho, del nombre hebreo Yeshua, ¿sí? Entonces todo esto es importante para aquellos que se introducen en el hebreo, que les interesa estudiar, profundizar, no comerse el cuento de la religión o de los opinólogos de internet, ¿verdad? Que hay cantidad, todo el mundo opina, todo el mundo es maestro, ni siquiera tienen una escuela de estudio, pero no, ellos son súper maestros. Entonces no se coma el cuento, infórmese, compare, analice, investigue, busque en la historia, ¿sí? Hay mucho para hacer.
Entonces, el verso 2, Bet, dice, Abraham olit et Yitzhak, Yitzhak olit et Jacob, Jacob olit et Yehuda, Bet Achiv. ¿Sí? Dice, Jacob olit et Yehuda, Bet Achiv, y a sus hermanos. ¿Sí? A Judá y a sus hermanos. Fíjese qué interesante cómo lo empieza a describir. Y acá vamos viendo el estilo de Mateo, propiamente muy judío, ¿sí? Como decíamos. Y es importante ver que la palabra Mashiach que él utiliza en el versículo anterior, Mashiach, significa ungido, pero esa palabra es la que tradujeron posteriormente como Mesías. Mesías. ¿Sí? ¿Qué es un Mesías? Es un ungido. Entonces, ¿es un Cristo? Dicen otros. No, la palabra Cristo es de origen griego y significa rociar, untar. ¿Sí? Porque ellos no tienen... El griego es un idioma muy filosófico, ¿sí? Muy humanista. No es un idioma espiritual, el griego. Entonces, es muy corto en significado. Muchas veces hay palabras del hebreo que no pudieron traducirlas, entonces le pusieron el untado, ¿sí? El Cristo es el untado, y hasta suena como una burla, ¿verdad? Pero bueno, es el significado de este tipo de palabras porque no tienen tanta profundidad. O el rociado significa, pero nunca el ungido, ¿sí? La palabra Mashiach viene del verbo mashach, que es ungir, y él se ocupa de utilizarla porque está totalmente... ¿sí? Viene muy bien para este tipo de escritura. Fíjese que él no dice la pertenencia, de dónde era. No, él dice el Mesías. ¿Por qué? Porque él tuvo la revelación del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Entonces, de esta manera vamos viendo poco a poco. Fíjese que dice, en primer lugar, Ben David, Ben Abraham. Y entre los de la fe, como le llama también la Escritura el amigo Santiago 2:23, debido a su fidelidad se eligió a Abraham para ser el padre del pueblo elegido, del Am Segulá. De esta manera, la promesa de que su descendencia, sobre todas las naciones de la tierra, serían bendecidas, ¿sí? Era, según Shaul, en Gálatas 3:16, una clara predicción mesiánica, o sea, del Mashiach. Génesis 22:18, ya lo mencioné. Entonces, en consonancia con su propósito de convencer, ¿sí?, a muchos hebreos contemporáneos de que Yeshua era el que estaban esperando. Yeshua era él. No era un Mesías político, no era otra imagen talmúdica. No. Aquí está las profecías, el propósito, la forma muy apropiada. Y todo eso hace remontar en la genealogía de Yeshua hasta Abraham. Mientras que Lucas, si comparamos, que escribió también, consideró que era esencial llevar la genealogía de Mashiach hasta el padre de la raza humana. ¿Sí? Hay diferencias. Y el propósito de Matai era el de mostrar que Mashiach era descendiente de Abraham y que por lo tanto podía ser considerado como posible heredero de las promesas que le habían sido hechas al patriarca. Entonces, todo esto es importante entender el porqué. Abraham engendra a Isaac, explica él. Y claro, con excepción de variantes en nuestro texto, debidas a la transliteración de los nombres hebreos, y ciertas omisiones también intencionales que hicieron en otras versiones, por eso tenemos que ir a la fuente. ¿Sí? No se vaya usted a las traducciones, no se vaya, porque perdóneme la expresión, han manoseado tanto la Biblia en las versiones que ya dicen cualquier mentira. Entonces, es importante irse a las fuentes para evitar todo ello. Fíjese que la genealogía de Mateo, desde Abraham hasta Zorobabel, concuerda con listas similares del Tanaj. Primero de Crónicas 1:28, 1:34, capítulo 2, verso 1,
Ruth 4, 18 al 22 también podemos citar. No hay registros con los cuales comparar los nombres de todo lo que fue el periodo anterior, desde Zorobabel hasta el Mashiach, ¿sí? Después del cautiverio. Se menciona Yehuda o Judá. Fíjese que el autor de Hebreos afirma que manifiesto es que nuestro Adón vino de la tribu de Judá. Qué interesante. ¿Sí? Hebreos 7, 14. ¿Y por qué dice en el texto, dice Beet Ahav? Tiene el verso. Yehuda Beet Ahav, a Judá y a sus hermanos. Bueno, tenemos que entender que Mateo hace referencia a los otros hijos de Jacob, quizá con el propósito de recordar a todos los Yehudim, a todos los judíos de las otras tribus, que Yeshua, de la tribu de Judá, era el salvador de ellos también. ¿Me explico? O sea, él no iba a salvar a Judá nomás, él iba a salvar a todos. Te mencionan en nuestro verso 3 a Tamar. Dice, Yehuda הוליד את פרץ ואת זרח מתמר, ופרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם. Esto está interesante, ¿por qué? Porque es la excepción y no la regla encontrar a una mujer en una lista genealógica hebrea. Con todo, Mateo hace referencia a las mujeres solo en forma pasajera, pero no específica, si se dio cuenta. Yo noté eso, ¿sí? No sé si usted lo notó en el texto, como eslabones genealógicos. El que se omitan los nombres de mujeres tan honorables como Sara, ¿sí? Rachel, podría sugerir que se incluyeron los nombres de las 4 mujeres mencionadas. ¿Por qué? Por causa de circunstancias poco comunes. Entonces es probable que las 4 que se mencionan, aquí las anoté, ¿sí? Ya me tomé el trabajo de anotarlas para que usted haga también el trabajo. Tamar, Raav, Ruth, Betsabé. Fueron de origen Goyot, gentiles. ¿Sí? Eran Goyot estas mujeres. Eran gentiles. Entonces, en esto se insinúa un reproche contra el exclusivismo, entre comillas, judío, y también un reconocimiento tácito de que Mashiach o Yeshua pertenece tanto a los gentiles como a los judíos. ¿Sí? Claro, con excepción de Ruth, todas las otras mujeres estuvieron relacionadas con algún escándalo, si estudiamos las historias. Un historiador meramente humano podría haber preferido pasar por alto estos nombres por temor de que el nombre del Mashiach fuera menoscabado por mencionarlas. Pero Mateo especifica al maestro que dice a los fariseos que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? A la teshuvá, al arrepentimiento. Mateo 9:13. Entonces es posible que Mateo, siendo publicano y por lo tanto colocado en la misma categoría que las mujeres pecadoras, señalado, ¿sí? Publicano, el gentil, es un goy, ¿verdad? O sea, me explico esa actitud, ¿a qué se está refiriendo? El exclusivismo judío, la discriminación también, ¿por qué no? Entonces halló en su corazón cabida para otros generalmente considerados como parias de la sociedad. Vamos ahí. Entonces, a Fares y a Zara. Estos eran hijos de Tamar y Judá, los que menciona. Tamar, que quizá era cananea, según Génesis 38, versos 2 y 6, y fue la nuera de Judá, ¿se acuerdan? Entonces dice el verso 4, Be'am olid et Aminadab, Be'aminadab olid et Nachshon, Be'nachshon olid et Salmón. 5, Be'salmón olid et Boaz, Merahaf, Be'boaz olid et Obed, Merut, Be'obed olid et Ishaí. Fíjese que menciona el 5 a Salmón.
Salmón olit et Boaz. Ruth 4:20. Primero de Crónicas 2:11. Salmón era pariente cercano de Caleb y Efrata. Primero de Crónicas 2, versos 9 al 11. Y de Belén, cuyo padre fue Salmá. Dice Primero de Crónicas, yo me estoy basando en Crónicas, ahí está toda la información. Primero de Crónicas 2, versos 50 al 51, y por lo tanto miembro de una familia que se estableció en lo que es Betlehem o Belén de Efrata, que le llamaron. ¿Sí? La que aparece en Miqueas 5:2. Entonces algunos sugieren que Salmón pudo haber sido uno de los espías enviados por Josué, ¿sí?, a la ciudad de Jericó, ¿se acuerdan? En Josué 2, verso 1. Antes de que Israel cruzara el Jordán, aparentemente es lo que se sugiere. Algunas veces también se objeta que Rahab, no Rahab, porque la H es muda, Rahab de Jericó no puede ser la Rahab esposa de Salmón. ¿Por qué? Escuchen, porque las generaciones que Mateo ubica entre Salmón y David, ¿sí?, hay que tener un poco de lógica también, entre Salmón y David son muy pocas como para abarcar el intervalo entre Rahab, ¿sí?, la Rahab de Jericó, y el tiempo de David. ¿Me explico? Claro, esto no es muy válido, dicen otros. ¿Por qué? Punto número 1, porque Mateo en otros versículos intencionalmente omite algunos de los antepasados de Mashiach. ¿Sí o no? Sí, se omiten. Entonces, si miramos versos 8, 11 y 17, se omiten. Entonces, imitando al autor de Ruth, bien pudo haber hecho aquí lo mismo, ¿no? Rahab era quizá joven cuando se casó, Josué 6:23. Pero Boaz, o Boaz, como aparece en el hebreo, ya no era joven cuando se casó con Ruth. Ruth, ¿sí? ¿Se acuerdan? El texto. Entonces, Isaí era entrado en años cuando nació David, dice 1 de Samuel 17:12 al 14. ¿Se entiende? Entonces Rahab, porque ahí la menciona, hay poca razón para dudar que esta sea Rahab la cananea, la ramera de Jericó, que protegió a los hebreos enviados como espías, nos dice el relato, un relato muy clásico, a esa ciudad antes de que fuera tomada, y el relato lo pueden ver en Josué 2. Ella es la única persona que lleva ese nombre, que aparece en la Biblia, por lo menos, ¿no? No estoy diciendo que fue la única Rahab que existió, imagino que hubieron muchas otras, pero el nombre que se le da es una perfecta transliteración del hebreo Rahab, ¿sí? Y, por ejemplo, en Hebreos 11:31 y en Santiago 2:25, la grafía hebrea es Rahab. ¿Se dan cuenta? Ahí la hacen como muda la palabra, Rahab. En Isaías 51:9 aparece el nombre de Rahab, pero proviene del hebreo Rahab, con H, con Ei intermedia, y es un nombre simbólico de Egipto. Entonces, por otra parte, el que Rahab se mencione por nombre, contrariamente a la costumbre, ¿verdad?, habitual de no mencionar a las mujeres en las genealogías, sugiere que Mateo tenía alguna razón especial para incluirla. Lo importante, sea cual sea el caso, Rahab de Josué 2, que es la que estamos citando, tiene un lugar importante entre los héroes de la fe. Hebreos 11 se menciona, verso 31. Y Santiago se refiere a ella como ejemplo de fe, pero no de palabra, de acción, de mover las manos, que es lo más importante. Todo el mundo tiene fe de labios, pero él lo pone como un ejemplo de que su fe se ve en sus acciones. Santiago 2:25. Se menciona a Ruth. Sabemos que Ruth fue la moabita que acompañó a Noemí cuando regresó de Moab a Belén. Ruth 4:18 al 22, y la dedicación también a Noemí, la simpatía también, muchas cosas que describe el relato, ¿no? Pueden buscar primero de Crónicas 2:3, capítulo 2, verso 3 al 15.
Y vamos a nuestro verso 6. Seguimos avanzando. Dice, Beishai olit et David Amelech, ve David Amelech olit et Shlomo, me eshet Uria. Ishai. Estas son palabras que suenan muy fuerte en el corazón judío. Y aquí podemos ver la esencia judía de Matai. ¿Por qué? Porque dice David Amelech. Eso es muy típico. ¿Por qué no dijo David nomás? ¿Sí? ¿Por qué no dice? No, David Amelech. Entonces aquí estamos marcando un símbolo y un significado profundo. El rey David, aunque durante la monarquía hebrea, el gobierno de Israel, al menos en principio, ¿no?, era una teocracia, así lo mencionan los historiadores, como gobernante supremo. Kadosh Baruj Hu procuraba dirigir la política nacional por medio de sus embajadores. ¿Quiénes eran sus embajadores? Los profetas. Los profetas. Entonces David respondió a la dirección divina y procuró mantener un espíritu de verdadera humildad delante del Creador. Y podemos verlo. Cuando fue reprendido por algún proceder malo, impío, manifestó un genuino arrepentimiento. Y hay mucha evidencia de ello también. Reconoció su culpa, buscó el perdón y se propuso de nuevo obedecer la voz de Yahweh. Segundo de Samuel 12, versos 1 al 13, le dejo de tarea. Capítulo 24, verso 10 y 17. Salmo 51, muy importante leerlo. Claro, debido a la contrición de David, el Eterno pudo ensalzarle y prosperarlo finalmente. Entonces menciona a Shlomo, segundo hijo de Betsabé, nacido después de que David se arrepintió sinceramente y fue perdonado. ¿Sí? Allí se lo menciona. Ya conocen ustedes el relato. Dice, Shlomo olit et Rehabam, Rehabam olit et Avia, Avia olit et Asa, Asa olit et Yoshafat, Yoshafat olit et Yoram, Yoram olit et Uzia. Fíjese que menciona a Josafat y a Yoram. ¿A quién? A Uzías. Josafat, primero de Reyes 22, versos 41 al 43. Anótelo. Y dice Joram a Uzías, el texto hebreo. Claro, aquí lo que está omitiendo Mateo son los nombres de 3 reyes sucesivos de Judá que reinaron entre Joram y Uzías. ¿Quiénes son? Que no aparecen, que los omitió: Ocosías, Joás y Amasías. Hay una omisión en el texto. Esta omisión difícilmente podría haber sido accidental. ¿Por qué? Porque la genealogía real, ¿sí?, que aparece repetidas veces en el Tanaj, era bien conocida. Entonces tampoco pudo haber sido un error de copista. Entonces se ha sugerido que posiblemente Mateo se proponía reducir a 14 los 19 nombres desde Salomón hasta Joaquín sería. ¿Para qué? Para que correspondieran con el número de generaciones iguales que desde Abraham hasta David, ¿sí? Como dice el verso 17. Entonces también se ha sugerido que Mateo consideró que estos 3 eran los menos dignos de aparecer, ¿sí? Bueno, pues son pensamientos, ¿no? No podemos decir eso tampoco, afirmarlo. Ocosías, Joás y Amasías, que fueron los sucesores inmediatos de Atalía, el hijo de Acab y de Jezabel. ¿Sí? La esposa de Joram. Fue Atalía quien introdujo el culto a Baal en el reino del sur, en Judá, como lo había hecho su madre en el reino del norte. Entonces, Ocosías, por ejemplo, Ocosías, Joás y Amasías, dice la Biblia que todos hicieron lo malo a la vista de Yahweh, al menos en la última parte de sus reinados. El verso 9 menciona a Acaz, en hebreo es Ahaz. Dice, Beuzía olit et Yotam, Beyotam olit et Ahaz, Beahaz olit et Yehizkia. Yehizkia, ¿sí? Es Ezequías. Si miramos en la historia después de los impíos reinados de Manasés, en segundo de Reyes 21, versos 1 al 18, no lo vamos a leer todo, yo se lo dejo de tarea. 21, verso 1 al 18.
Amón, en el mismo capítulo, le sigue, sería el verso 19 hasta el 26. Ascendió al trono Josías. ¿Sí? Eso lo pueden ver en 2 de Reyes 22, 1 hasta el capítulo 23, 28. Bisnieto de Ezequías. Y el último de los reyes buenos, podríamos decir, de Judá. Entonces, de los 20 reyes que reinaron en el reino del sur durante el periodo del 345 años aproximadamente, es lo que se calcula, 350 años, hay una variante. La minoría sirvió al Eterno, la minoría. Entonces resalta el contraste de que en el reino del norte reinaron 20 reyes que representaron a 10 dinastías durante un periodo de 209 años solamente. ¿Por qué menos? Porque ellos fueron invadidos antes, ¿sí? En el 722. Pero no hubo entre ellos ni siquiera uno que permaneciera fiel al Eterno. Fueron los primeros que se llevaron. ¿Sí? Los más infieles son los primeros. Jeconías se menciona en el 11. Fíjense que está en hebreo, dice Beoshiau olit et Yehaneyau be'etahav le'et galut Babel. O sea, dice en el versículo 11, explica Matai, dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo del galut, ¿sí? O sea, la diáspora, la dispersión o la deportación, como dice acá, ¿sí? En el verso 11, Babel, a Babilonia. Otra vez aquí aparece la segunda omisión indudable de la lista de Mateo, en el verso 11. Jeconías, ¿sí? Está como Joaquín, en 2 de Reyes 24:6, 1 de Crónicas 3:16 como Jeconías, y en Jeremías 22:24 como Conías. Es el mismo. ¿Se acuerdan que explicamos eso cuando nos tocó estudiar Jeremías? Entonces, fue en verdad hijo de Joacim y por lo tanto nieto, no hijo de Josías. Algunos han sugerido que si se añadiera Joacim a esta lista, a esta genealogía, se obtendría una división más simétrica de las generaciones que se mencionan en Mateo 1:17. Y que posiblemente Mateo incluyó el nombre de Joacim, pero que en ese nombre se perdió más tarde. Son sugerencias. ¿Por qué? Por el parecido en hebreo a Joaquín, en hebreo. Hay algunos manuscritos antiguos que incluyen el nombre de Joacim entre el de Josías y el de Jeconías. ¿Sí? Entonces, error de copista, dicen algunos. Podría ser. Menciona a sus hermanos, o sea, si se incluyera el nombre de Joacim, los hermanos serían sus hermanos carnales, o sea, Joacás y Sedequías. De otro modo, la expresión sus hermanos o Ahav sería menos específica. 3 de los hijos de Josías, Joacás, Joacim y Sedequías, ocuparon el trono de Judá. Pero ellos fue padre de Jeconías, mientras que los otros 2 fueron tíos. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la diferencia. Galut Babel fue la época negra, oscura de la deportación a Babilonia. Entonces, así concluye la segunda división de la genealogía de Yeshua en el libro de Matai. Entonces, el periodo en cuestión abarca la monarquía, desde su edad de oro, en los días de David Melech y Shlomo, hasta su disolución y la edad más oscura, como decíamos, de la historia judía, cuando van deportados al cautiverio babilónico. Escuchen los audios, si no lo escuchó, escuchen los audios cautiverios. Ya tienen bastante tiempo, son estudios que dimos hace varios años, pero son muy interesantes porque analizan todo este punto de la cautividad. Entonces vemos claramente aquí el punto final entre David y Salatiel. Por ejemplo, Lucas menciona 6 eslabones genealógicos más que Mateo. ¿Sí? Lucas 3, versos 27 al 31. Entonces, si se toman en cuenta las 4 omisiones hechas por Mateo, 4 dije, ¿sí?
queda una diferencia de solo 2. Entonces esto podría indicar sencillamente que el linaje ancestral seguido por Lucas contenía 2 generaciones más que el linaje real por Mateo. El linaje de Matai es real de realeza, y el otro es ancestral, ¿sí? El de Lucas. Entonces esta diferencia sería muy posible en un periodo de 5 siglos entre David y Yeshua, un lapso de unos 1000 años. Lucas enumera 15 generaciones más que Mateo, lo que implicaría que Mateo omitió un número aún mayor de generaciones. Omitió, dije. ¿Sí? Verso 12. Bejarei gelotam babela, olit Haniniau et Shlatiel, Ushaltiel olit et Zerubabel, Zerubabel olit et Aviud, Baviud olit et Eliakim, Eliakim olit et Azur. Jeconías engendró a Shlatiel, dice, o Salatiel. Según la profecía de Jeremías 22:30, Jeconías iba a morir sin descendencia. Pero enseguida se explica que esto significaba que ninguno de su descendencia lograría sentarse sobre el trono de David. Eso es lo que estoy diciendo. Varios hijos de Jeconías, entre ellos Salatiel, aparecen en 1 Crónicas 3, 17 al 18, y desde luego que es posible que uno o más de ellos lo hubiera acompañado a Babilonia. Puede buscarlo en Jeremías 22, 28. Jeconías era un joven de tan solo 18 años de edad cuando fue llevado cautivo, dice el segundo libro de Reyes 24, 8. Cuando murió Nabucodonosor 37 años más tarde, fue liberado de la cárcel y comió siempre delante del rey, dice el segundo libro de Reyes 25, 29. Entonces recibió una pensión real, digamos, de la tesorería real, y gozó del favor del rey, sí, evidentemente durante el resto de su vida, así lo explica el segundo libro de Reyes. Shlatiel a Zerubabel. Fíjese en Lucas, un poco más adelante, 3:27. Estoy mal. En el verso, déjenme que lo busco. Sí, Lucas. Vamos a Lucas. 3:27. ¿Qué dice? ¿Lo tiene? Hijo de Juana, hijo de Resa, hijo de Sobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri. Este es el cumplimiento del decreto de Ciro con el cual concluyeron los 70 años de cautiverio. Zerubabel, que significa retorno o descendencia de Babel, de Babilonia. Entonces Zorobabel llevó a la vuelta a Jerusalén a unos, dice la historia, 50.000 judíos, y eso está registrado en Esdras 2:2. Nuestro verso 15 dice: Beliud olit et Eleazar, Eleazar olit et Matán, Matán olit et Jacob. Matán dice olit et Jacob. O sea, nada más se sabe acerca de las 8 personas enumeradas entre Abiud y Matán, los versos 13 al 15, sino solamente sus nombres. Y ninguno de ellos aparece en otra parte. Entonces estas 8 generaciones abarcan 5 siglos, es lo que sabemos. ¿Cuánto? 5 siglos. Quizá Mateo omitió ciertos nombres a fin de que la tercera sección de su genealogía pudiera corresponder con las primeras 2 secciones. Entonces esto podría ser posible. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Primero, el número de generaciones dadas difícilmente parecería corresponder con la duración del periodo. Segundo, Lucas dijimos que enumera para este periodo 9 generaciones más que Mateo. Y 3, Mateo omite 4 nombres de la segunda sección en su genealogía. Entonces por eso se ha sugerido que el nombre de Matán
en Mateo y de Matat, como dice Lucas 3:24, son diferentes formas de escribir el nombre Mateo. No hablo de Mateo, Matai, no. Y que por lo tanto los nombres Matán y Matat en realidad indican una y la misma persona. Entonces, si así fuera, Jacob y Elí, de Lucas 3:23, serían hermanos. Con esto se supone que Elí no tenía un heredero varón y que adoptó a Yosef, su sobrino, como hijo y heredero, Lucas 3:27. Entonces, lo que se pretende con esto es comprobar que Yosef era verdaderamente hijo de Elí, como aparece en Lucas 3:23, y también hijo de Jacob, como aparece en Mateo. Entonces, según otra teoría, Jacob se casó con la viuda sin hijos de su hermano Elí, en armonía con lo que dice la Torá en Devarim 25, versos 5 al 10. Tenía que casar al hermano. Yosef, el primogénito de ese matrimonio, sería hijo de Jacob, pero legalmente hijo y heredero de Elí. ¿Sí? Hacemos esta aclaración. Claro, ambas sugerencias, originalmente hechas por ciertos comentaristas y demás exégetas del texto bíblico, muchas son dignas de confianza para nada, desde luego que no. ¿Por qué? Porque es como muchas veces yo les digo, no todo tiene una razón, no todo tiene un porqué. No podemos saber todo, absolutamente todo, y no podemos caer en especulación, mucho menos. Entonces el problema se trata con más detalles, este problema que estamos planteando en el texto bíblico en Lucas 3:23. Nuestro verso 16 dice: V'yakulet Yosef Baal Miriam Asher mimena nolad Yeshua nikra Mashiach. Fíjense que dice V'yakulet Yosef Baal Miriam. Baal significa marido, esposo. El esposo de Miriam, no de María. Dice Asher mimena nolad Yeshua anikra Mashiach. ¿Sí? Llamado el Mesías, dice, o el ungido. Con todo cuidado, Matai evita decir que Yosef engendró a Yeshua. La relación que existía entre Yosef y Yeshua no era la de padre e hijo, sino la de padrastro con el hijo de su esposa. Entonces, engendrar, el eslabón que ha unido a todas las generaciones hasta aquí desaparece. Aquí no lo vemos, Olid. Con lo cual Matai destaca el nacimiento, ¿sí?, virginal, como se le llamó. Miriam. Este nombre que ya el pueblo hebreo conocía muy bien, Miriam era de la casa de David, de Bet David. Porque solo por intermedio de ella, Yeshua podría ser literalmente del linaje de David, según la carne, Romanos 1:3. Salmo 132, 11. Entonces, el hecho de que la parienta de Miriam, de Lucas 1:36, fuera de las hijas de Aarón, como dice Lucas 1:5, de ningún modo requiere que Miriam fuera de la tribu de Leví y no de la tribu de Judá. Estoy haciendo esta aclaración. Entonces, Lucas 1:36, con referencia a la palabra traducida como parienta, se refiere a eso. Al parecer, Miriam pasó su juventud en la región de Nazaret, ¿sí? Nazaret, dicen otros, Nazaret, Lucas 1:26, y tenía una parienta que se llamaba ¿cómo? Elisheba, Elizabeth, Elisheba, que era la esposa de Zeharia, Lucas 1:36. Además tenía parientes que vivían en Caná, que era una aldea situada a unos 13 kilómetros al norte de Nazaret. Juan 2:1 y 5, ahí la idea de que su madre se llamaba Hannah se basa exclusivamente en una tradición. Miriam fue sumamente favorecida por Yahweh y bendita, digamos, entre todas las mujeres. Sí, Lucas 1:28, como lo dice el texto, y 1:42. Desde que se dio esa primera promesa de un Goel, de un libertador, de un redentor, que debe de ser de la simiente de la mujer. Génesis 3:15. ¿Se acuerdan de ese texto? Es profético. Las madres, las Hasidot,
las Hasidot son las piadosas de Israel, ¿sí? Habían esperado que su primogénito fuera el Mashiach, el Mesías prometido, y este honor le fue concedido a Miriam. Sin duda, el Eterno eligió a Miriam en primer lugar, porque en el momento designado, como dice Daniel 9:24, al 27 se tenía que cumplir. Su carácter reflejaba con mayor perfección los ideales y los propósitos divinos de la maternidad en cualquiera otra hija de David. Entonces ella pertenecía a una selecta minoría, digamos, que aguardaba, como dice Lucas 2, la consolación de Israel. Esta fue la esperanza que purificó su vida y la preparó para esa tarea tan sagrada. Toda madre en Israel hoy puede cooperar con Malhut Shammai como lo hizo Miriam, y en cierto sentido puede transformar a sus hijos en hijos de Elohim. ¿Sí? Y el que tiene oídos, oiga y entienda lo que estoy diciendo. Es la tarea, es la labor de la instrucción. Y es un ejemplo también que nos deja Matai. ¿Por qué usa la palabra, la partícula asher, que significa de la cual? Porque en el género gramatical aquí se está excluyendo la posibilidad de que se entienda que Yosef fuera el padre natural de Yeshua, debido a su matrimonio con Miriam. Pero Yosef fue el padre, digamos, el padre legal de Yeshua, aunque no su verdadero padre, eso lo sabemos. Y explica en nuestro versículo 17, Veiné Kola Dorot, y estas son todas las generaciones, Min Abraham ad David, Abraham Azar Dorot, Umin David ad Galut Babel, Arba Azar Dorot, Umigalut Babel ad Mashiach, Arba Azar Dorot, Arba Azar, 14, Dorot, generaciones. Jola Dorot, todas las generaciones. Es evidente que Mateo en hebreo omite por lo menos 4 nombres que tendría que haber incluido si hubiera sido su intención, la de proporcionar una genealogía completa, pero ya dijimos que no. Es posible que haya otras omisiones más en toda esta lista que abarca un periodo muy largo, y en realidad aquí encontramos más simbolismo, más que datos, ¿sí? Concretos. Por ejemplo, Lucas da 56 nombres, mientras que Mateo da solo 41. Por lo tanto, al hablar Joladorot, dicen algunos, ¿Joladorot? ¿Todas las generaciones? Si se está omitiendo generaciones, ¿cómo Joladorot? Claro, Mateo claramente se refiere a las que ha enumerado, y no a todos los antepasados del Mashiach que habían vivido y que pudieran haberse incluido en esta lista completa, ¿no? Entonces es posible que el número de nombres en la segunda y tercera sección de la genealogía se hubieran ajustado para hacerlo corresponder con el número Arba Azar, que significa 14, Arba Azar. Matai empleó una lista abreviada, numéricamente simétrica, ¿sí? ¿Para qué? Para ayudar a aprenderla de memoria, tal vez. En el Antiguo Pacto hay muchas listas abreviadas, no es la única esta, aunque esta está en el Brihad allá, pero en el Tanaj hay muchas listas abreviadas, como por ejemplo hay una lista en Esdras 7, verso 1 y verso 5, la famosa lista de Esdras, está abreviada, ¿sí? Está abreviada. Entonces es evidente que esa genealogía abreviada era considerada como una prueba suficiente de que Esdras era descendiente de Aarón, cuando otros no podían ser sacerdotes. ¿Por qué? Por no demostrar debidamente su linaje, ¿sí? Su ascendencia. Por ejemplo, el historiador Flavio Josefo y el filósofo Filón, ambos casi contemporáneos a Mashiach, dan genealogías abreviadas que evidentemente eran consideradas adecuadas como para probar su ascendencia. Hoy en día, por ejemplo, cuando un árabe quiere demostrar su prosapia, menciona unos pocos nombres eminentes, y al hacerlo, su propósito no es el de proporcionar una enumeración completa, sino tan solo establecer que su ascendencia es válida. ¿Sí?
Entonces, la distribución en 3 partes que hace Mateo es históricamente correcta. ¿Por qué? Porque cada sección constituye un periodo separado en la historia judía. En el primero, desde Abraham hasta David, la nación hebrea fue esencialmente patriarcal. Y durante el segundo fue monárquica. Y durante el tercero, los Yehudim estuvieron bajo el dominio de diversos poderes o reinos extranjeros. Arbázar. Entonces esto es lo que él quiso decir. 3 divisiones, cada una compuesta de 14 generaciones, nos dan un total de 42 generaciones en vez de 41 que aparecen en Mateo. Y esta aparente discrepancia se ha explicado en diversas maneras. Algunos sugieren también, en cuanto al texto, ¿no?, que el nombre Jeconías debería contarse 2 veces como último nombre del segundo grupo, ¿sí?, y como primer nombre del tercero. Entonces otros opinan que originalmente Matai había colocado el nombre Joacín entre el de Josías y el de Jeconías. Entonces aparentemente ahí, encuentran diferencia hasta Ad Mashiach, hasta el Mashiach. Entonces Mateo hace referencia dentro de la perspectiva histórica, ¿sí?, como el Mesías de la profecía. Este es el Mesías del que los escritos hablaban. Este es el que ustedes estaban esperando. En pocas palabras es lo que estaba diciendo. Dice nuestro verso 18: Bezed bar uledet Yashua Mashiach Miriam imo Aita morasha le Yosef Ubeterem yabo eleya nimtzet ara meruach hakodesh. Este es el nacimiento, explica. El anuncio a Yosef, su matrimonio, como vemos, Mateo solo menciona algunas de las circunstancias que rodearon el nacimiento del Mashiach, las que eran necesarias para demostrar que su venida era el cumplimiento de las profecías del antiguo pacto. Entonces, en armonía con el propósito de su anuncio, Matai, a diferencia de Marcos y de Lucas, él omite muchos detalles humanos de la vida de Yeshua a fin de concentrarse más en las enseñanzas del Mashiach. Dice Miriam y Miriam su madre. Dice Romanos 8:3 que Yeshua fue hecho en semejanza de carne de pecado, ¿sí? Y eso se está refiriendo a la física, a un cuerpo orgánico. Miriam tenía tanta necesidad de ser salvada de sus pecados como cualquier otro descendiente de Adán. Romanos 3, verso 10 y verso 23. Primero de Timoteo dice, el capítulo 2, verso 5, hay solamente un solo mediador entre Yahweh y los hombres, Yeshua Mashiach, hombre. ¿Sí? Tuvo que padecer, tuvo que habitar entre nosotros para que se cumpla la profecía, si no, no era válida. Por eso lo explica de esa manera. Y dice la expresión desposada con Yosef, desposada quiere decir comprometida a casarse. ¿Sí? Miriam y Yosef, ¿dónde vivían? En Nazaret, vivían en Nazaret, su ciudad, dice Lucas 2:39. Aunque como descendientes de David consideraban que Betlehem o Betlehem era la ciudad de su familia. Entonces el hecho de que les resultó difícil encontrar alojamiento en Betlehem nos sugiere que en ese momento ninguno de ellos tenía parientes cercanos. Tanto Yosef como Miriam eran de la casa y del linaje de David. Entonces es probable que fueron miembros del pequeño círculo que estudiaba con mucho afán las profecías del Tanaj y esperaban ansiosamente la venida del Mashiach. Había un grupo muy reducido que estudiaba fuertemente todo esto. De ser así, sabiendo el tiempo que se acercaba, sin duda oraban, ¿sí? Oraban al Eterno por esa venida del prometido. Y al parecer Yosef era viudo cuando se casó con Miriam. Tenía al menos otros 6 hijos, dice Mateo 12:46, Mateo 13, versos 55 y 56, y Marcos lo menciona en el capítulo 6:3. Se mencionan 4 hermanos y un número no definido de hermanas. No se mencionan. Entonces es probable que todos fueran mayores que Yeshua.
Y fíjese que el texto dice antes que se juntasen, en el texto hebreo. O sea, Mateo ya había indicado que Yosef no era el padre de Yeshua, en el verso 16. Y aquí confirma ese hecho. Por ejemplo, durante el periodo de los esponsales o del compromiso, el Nisuim o Hidushim, que le llaman, de esta manera ellos no podían vivir juntos, dice la Torá en Deuteronomio 22, versos 23 al 24. Entonces el compromiso matrimonial constituía una relación legal, como quien dice un convenio solamente que se podía invalidar por medios legales mediante un divorcio, y eso lo llegaron a tratar en un tratado del Talmud, escúchelo muy bien, cosa que nosotros no estudiamos, llamado Kiddushim, que se refiere a todas las leyes matrimoniales, y otro en la Mishnah que se llama Gittim, 8-9. Sabemos que el divorcio no es válido, ¿no? Pero bueno, había muchas leyes que se empezaron a inventar, a crear, por la desobediencia, por el pecado de la gente, por lo desviada que estaba, por las malas decisiones que tomaban, por la falta de compromiso también. Y de esta manera, había muchas leyes que estaban vigentes en el pueblo. Estamos hablando de 400 años, un poco más, del regreso de Babilonia, cuando ya vienen con el Talmud en alto, ¿sí? En vez de la Torá, vienen con el Talmud en alto. Entonces, de esta manera, él no había dice, yo no la conocía a ella, o sea, no tuve relaciones con ella. Entonces viene el malaj y le dice, y se le aparece después, y le explica. Al parecer Yosef no se enteró hasta más tarde de la visita del ángel a Miriam, y el ángel no se le apareció a Yosef hasta después que éste supo que Miriam había concebido. Sí, esto es interesante. Ruach HaKodesh significa espíritu de santidad, es el Eterno mismo, ¿sí? Es el medio por el cual ejerce el poder el Creador y vivifica. Entonces, hay puntos, por ejemplo, que los vamos a ir desarrollando, ¿sí? Son bastante profundos. Vamos a agradecerle al Creador. Hasta aquí vamos a quedarnos por hoy con el estudio, ¿sí? Y vamos a agradecerle por esta introducción que tuvimos hoy de Matai, el estudio, y que el Todopoderoso nos siga dirigiendo en el estudio del Brit Hadashah. Ribono Shel Olam, Amo Supremo del Universo, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de analizar, de estudiar el capítulo 1 de Mateo, introduciéndonos en este estudio tan importante sobre la vida de Mashiach. En el nombre de Yeshua te agradecemos, te pedimos dirección, te pedimos que podamos retener, Padre, sabiduría y memoria, sobre todo para retener toda esta riqueza que estamos compartiendo. Beshen Yeshua, Meshihenu, amén. Que así sea.